Hasta la Raíz nace de la inquietud de una terapeuta integral y una periodista con una mirada integral. Sí, nosotras. Pieris Cortés y Macarena Toro. No, yo soy Pieris Cortés. y yo, Macarena Toro. Ambas buscamos visibilizar y tratar de encontrar el camino hacia el bienestar emocional. Y lo hacemos de una manera cercana, como una conversación entre amigas. Y además con interesantes invitados e invitadas. Tras cada capítulo iremos compartiendo recomendaciones, ejercicios, meditaciones, entre otros. Siempre desde nuestras áreas de expertise, comunicación y terapia integral, bajo el rótulo Enraizando. Bienvenidos y bienvenidas a Hasta la Raíz, el podcast sobre bienestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Hasta la Raíz Podcast, este podcast sobre bienestar emocional. Soy Macarena Toro y junto a Pieris Cortés les vamos a estar acompañando. ¿Cómo estás, Pieris? Bien, ¿y tú, Maca? Bien, contenta, avanzando y evolucionando con nuestro podcast. Sí, hoy día estamos muy contentas. Es un capítulo muy especial donde tenemos una invitada, Carmen Paz, que es medium. Así que hoy día vamos... Y formadora de medium. Y formadora de medium, sí. Hoy día vamos a conversar acerca de lo que ella hace a propósito de nuestro capítulo del duelo. Sí, es importante también porque en el último tiempo, no solo a raíz de la pandemia, sino lo que estamos viviendo a diario y estos procesos de vida también, nos hemos encontrado, siento yo, con el entorno que hay mucha pérdida, claro, desde lo físico, digamos, de gente que parte, pero mi teoría personal, después de tener casi un magíster en pérdida, ¿no? porque se han ido seres queridos, es que nunca se van, porque están siempre cerquita, pero nuestra visión tan terrenal y tan física nos hace creer que se van para siempre. Así que a propósito de ello, vamos a profundizar hoy con Carmen Paz. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, gracias, Maca. Hola, Pieris. Bueno, estoy aquí precisamente para comentarles y hablarles un poco sobre lo que hago, que es mediumnidad, y como formadora también enseñarle a la gente a aprender a conectar cuando sus seres queridos ya, digamos, trascienden de manera física, porque eso es lo que se pierde, sí, el físico, pero el espíritu, el alma misma no. Es una forma que cambia y por eso cambia la comunicación. Esta forma es la que cambia. Es importante eso de la comunicación, porque en realidad cuando nosotros hemos hablado también en otros capítulos de sincronicidades, de señales también, a veces uno le pide señales al universo, a Dios, la creencia que uno tenga, pero no escucha las señales. Correcto. Y las señales están más cerquitas, y a propósito también de que este ser querido quizás parte desde lo terrenal, desde lo físico, pero como somos mente, cuerpo y alma, nuestra alma sigue ahí pendiente. Continúa. Y siempre es muy cerca, son muy cercanos. Yo he descubierto que el tipo de comunicación que uno mantiene con el ser querido, como de manera espiritual, se da mucho por señales. Y uno pide esas señales, por favor, que me vaya bien, dame una señal, o quiero hacer esto, ¿qué opinas tú? Dame una señal, una música, una canción, el pajarito, la libélula, lo que sea que me recuerde, la mariposa, mucho el colibrí. Entonces, dame una señal. Y muchas veces estas señales aparecen y nosotros las obviamos. Sí. Las dejamos como de lado. Es súper importante eso que mencionan y mencionaba Macarena también, porque lo asociamos las pérdidas como a algo más negativo, o los fantasmas o van a aparecer como poco menos con, no sé, asustándonos o con una imagen que uno no va a querer ver, ¿verdad? Correcto. Pero a veces ni siquiera es tan literal la representación, sino que es más en señales. Correcto. Mira, yo creo que en el mundo espiritual hay de todo. Hay cosas buenas, hay espíritus buenos, malos, pero habemos quienes estamos llamados a trabajar con esta parte más en luz, con personas que han fallecido, no con entidades, no con otros tipos de seres. Por ejemplo, yo no canalizo seres de luz, ni maestros, ni nada de eso, porque yo trabajo específicamente con personas que han fallecido, o animales, porque también son recipientes de un alma. Pero con el otro mundo espiritual no trabajo. Y claro, Hollywood a nosotros nos enseñó de que el mundo espiritual da mucho miedo, de que cuando alguien ya trasciende o fallece, te da nervio el solo hecho de pensar de que, no sé, mi papá, un ejemplo, puede estar cerca, ay, qué nervio porque me puede estar mirando, o no sé, o qué miedo, sonó algo. ¿Y por qué? Si fue tu ser querido, fue tu ser amado, ¿qué es lo que te puede dañar de un sonido, de una manifestación? Y es porque automáticamente lo asociamos a esto más paranormal. Es por eso.
¿Cómo descubriste la mediumnidad? ¿Te llegó así de pequeña o fue un trabajo que fuiste Largo canalizando? camino, es Ya. un largo camino. Desde muy niñita, como les puedo decir que a los 5 años, yo comencé a sentir y percibir muchas cosas en el ambiente, en las personas. Siempre fui además una niña, como una niña muy adulta, como estas viejas chicas, siempre fui así, como más madura para mi edad. Entonces muy observadora. Y recuerdo en algún momento, como a mis 7 años, haber estado observando a una persona que estaba hablando frente a una audiencia. Y yo comencé a verle como una luz, como un espectro. Yo dije, ¿qué es esto? Pero lo dejé para mí porque cuando uno es niño nadie te cuenta ni del aura, ni de las energías, ni con suerte Dios, una oración al final del día, no sé, algo así. Y yo recuerdo muy bien que vi esto y fue la primera vez que yo pude como percibir realmente lo que veía o yo hacerme consciente. Porque dice mi mamá que yo, no sé, a los 3 años solía despertarme en la madrugada, irme a jugar a la mitad de la casa y me reía y conversaba y no había nadie. Entonces ese tipo de cosas yo pensaba que yo era como sonámbula. Pero después, cuando ya me fui haciendo más consciente de esto, comencé a verle a todas las personas estos colores. Eso fue lo primero. Y después le empecé a dar como interpretación de pequeña, sin haber leído nada, como estos colores, y fui coincidiendo con lo que yo pensaba de las personas. Después de eso fui transmutando cuando estuve en la universidad, y ahí más adulta, más consciente de lo que hacía, todo, me puse a leer, a estudiar un poco más y comencé a hacer sesiones de mediumnidad porque cuando conectaba con la persona y su esencia, conectaba con sus seres queridos. Entonces te falleció un abuelito, tu mamá, tu tía, tu hermana, un amigo, siempre lo sabía. Y ellos coincidentemente me dicen, oye, sí, me pasó esto. Entonces ahí yo digo, ya, mi conexión va más como por el tema con las personas fallecidas. Y ahí me hago consciente y empiezo a hacer sesiones. Hice sesiones desde los 20 hasta los 20, no, perdón, de los 17 a los 29 de manera totalmente gratuita para irme probando, para ir aprendiendo de esta experiencia y ayudar a otros, que siempre fue el objetivo. Así como me di cuenta. Y el 2021, la pandemia hizo que estallara también todo esto en mí. Pero la mediumnidad es un don o uno lo puede trabajar, porque me acordaba cuando hablan, por ejemplo, de los niños índigo, cristal, porque dicen que el resto de la población vibramos a una energía, ellos vibran a una energía más alta y por ende son capaces de tener otra vibración y sentir o ver a otras personas. Entonces, en tu caso, ¿tú le dirías que es un don o que se puede trabajar? Es una capacidad. Yo Ya. ya llevo un año formando mediums y yo enseño esto, que es una capacidad, no es un don. Ya. Quienes somos medium de manera natural es eso, tenemos la capacidad de manera natural. Me gusta mucho hacer esta metáfora, por ejemplo, de cuando alguien nace o es muy chiquitito y nace cantando muy bonito, ¿cierto? Tiene 3 años y ya canta bonito, y después ya es adolescente, canta precioso, un registro vocal bonito. A mí me gusta cantar, tengo voz y tengo oído, entonces tengo posibilidades de cantar. Pero si canto, probablemente no cante tan bonito como quien de manera natural nació cantando. Pero eso no quiere decir que yo no pueda cantar o no pueda mejorar mi canto. Es lo mismo con la mediumnidad como capacidad. No quiere decir que yo no pueda despertar esta capacidad y trabajarla y ayudar a otros con esta capacidad. Eso depende de cuánto yo lo quiero hacer o no. Lo mismo cantar, lo mismo pintar, aprender un instrumento. Es una capacidad que tienen y que tenemos todas las personas, y cuando existe la necesidad de conectar con el otro lado, esta capacidad se despierta y muchas veces de manera natural, ni siquiera hay que intencionarla, es porque ya existe una necesidad de comunicación. O sea, todos Claro. tenemos el potencial, pero hay quien lo puede ir trabajando y conectando también. Correcto, Ya, perfecto. sí. Sí, y además que, como tú mencionabas, nos asustan mucho con las entidades. Me imagino que las personas que más acuden a ti es cuando tienen, bueno, obviamente curiosidad, están abiertas a estas creencias, porque ahora se puede acceder a todo, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las personas que más llegan a ti? ¿Como de qué tipo? Ya, como cuáles son mis consultantes más Sí, frecuentes. más frecuentes. Por lo general son personas entre los 25 a más, ya puede ser hasta los 65 años aproximadamente. Siempre son personas que tienen una pérdida y yo por lo menos tengo ciertos requisitos antes de que lleguen a mí. Tienen una pérdida y no es tan reciente, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo solicito que tengan como mínimo un proceso de 6 meses desde que fallece la persona hasta tener una sesión conmigo. Porque no quiere decir que yo como medium no pueda conectar, ¿ya? Eso es súper importante. Yo como medium
Si puedo conectar desde el segundo 1, que la persona ha fallecido. Pero tú, como persona aquí en este plano terrenal, tienes todavía mucho que procesar de una pérdida física. Tienes que salir del estado de shock. Tienes que entender que aunque yo conecté con esa persona, físicamente no está. Sí, espiritualmente, pero para lograr esa comprensión en una sesión, tú tienes que ya haber decantado un poquito tu duelo. Y el duelo va, viene y todo, pero por lo menos el shock del duelo. Ya, como estos 6 meses iniciales, digamos, para Exacto. poder vivir, porque claro, entre que uno, negación. la negación de que sí asumes, de que estás esperando constantemente que esa persona aparezca por la puerta de tu casa, no sé, Claro. de que te llame, de que esté ahí como esa necesidad presencial, el egoísmo muchas veces, porque Sí. hay diferentes tipos de muertes, digamos, personas que tú Sí. ya vienen en un proceso que su cuerpo ya no los acompaña, hay otros que mueren de manera inesperada y eso debe ser mucho más extenso. El duelo es bien diferente para cada persona, Sí. digamos, el duelo. Sí, incluso también el duelo, perdón, perinatal antes de que nazcan los bebés. Claro. Entonces, y son duelos también que se mantienen porque ni siquiera alcancé a tener el físico de alguien que yo Claro. esperaba entre mis brazos. Mm. Entonces quedó la conexión, quedó interna, pero no lo pude llevar más allá y ese duelo muchas veces pesa. Yo también puedo conectar con esas almitas. He tenido varias ¿Sí? sesiones con bebés no nacidos que son almas muy sabias, no son como una guaguita que no va a decir nada, son almas muy sabias y saben mucho también de sus familias, saben nombres de sus hermanos, saben cosas muy específicas de su familia y eso también yo siento que da mucha paz y consuelo a los papás en una pérdida así. Y esas almas, por ejemplo, crecen en el proceso porque uno cree como que se van de este plano, digamos, y están allá como en las mismas formas y todo. Hay una evolución, porque la otra vez escuchaba que las personas que partían, digamos, al otro plano estaban como en la edad en que fueron más felices, así como si uno los viese físicamente, tuviese que Ujú. describirlos, como que estaban en esa edad en que fueron más felices. Si yo tuviera que comentar algo sobre mi experiencia, creo que quien fallece con más edad, o sea, ya más adulto, decide cómo estar, porque ya tuve más experiencia, puedo elegir cuál fue el mejor momento de mi Ya. vida. Cuando tú eres niño, no tengo todavía selección, me faltó mucho, ¿verdad? Entonces yo crezco desde el otro lado, hasta cierto punto. Yo te puedo decir que quedan como adolescentes. Es como llegar a una edad de adultez del otro lado, pero hasta ahí. ¿Ya? Entonces hay una madurez también que va como avanzando, una sabiduría que también va avanzando. Yo me sigo relacionando con mi familia, sigo viendo qué pasa en mi familia y yo sigo avanzando. Esa es como, por lo menos, la lógica que conmigo se da. Pero en primera, como se me muestran, es como en general han fallecido o de la edad que han fallecido. Ah, perfecto. Y pasa muchas veces porque, claro, uno va con la duda de querer conectar quizás con el familiar para una sesión de mediunidad y todo, pero a veces no estamos preparados para que nos digan las cosas que nos tienen que decir, Ujú. porque quizás mi hijo o hija murió adolescente, por ejemplo, y yo tenía una percepción de mi hija o hijo y probablemente no era tan así. Qué interesante Sí, lo que ¿no? me acabas de mencionar. Creo que una sola sesión que he tenido ha sido así. Una sola sesión donde conecté con una mamita, con el alma con el alma del hijo de esta mujer, la consultante. Él trajo mucha prueba, su nombre, lugares donde había vivido, que eran otros países, muchas cosas. Y la mamá dice, bueno, ya me trajo mucha información, pero quiero que me diga cómo le decía yo a él de niño. Yo tenía un apodo. Y eso es una exigencia egoísta, es una exigencia desde mi ego. Te exijo que el espíritu me diga algo que yo quiero escuchar. Porque él ya dio todas las pruebas que quería dar. Y yo sentía que el del otro lado decía, no, me carga. A mí me cargaba como me decía mi mamá. Me da vergüenza, lo quiero. No te voy a decir. Y si sabes que no me quiere decir porque no le gusta el apodo, entonces no es mi hijo. Pero porque sí, a él no le gustaba que yo le dijera así, pero él me hubiese dicho su nombre. O sea, hay una percepción de cómo yo creo que era, cómo yo creo que se iba a comunicar conmigo. Hay un egoísmo también, por eso yo siempre explico, si usted está listo es porque está listo para escuchar lo que el espíritu tiene que decir, no lo que queremos plantear aquí, porque la mediunidad no es tarot, no es predictivo, no. Hay otras herramientas espirituales para manejarse en otros sentidos, ¿verdad? La mediunidad es para conectar y recibir mensajes de tus seres queridos fallecidos. Para eso Claro. es. Y eso es muy importante lo que mencionas porque hoy en día, bueno, con Macarena siempre lo hablamos, hay mucho de todo. Sí. Y hay mucha información afuera, como bien decíamos ahora, y hay muchas personas que son, se consideran expertas en ciertos temas y pueden prestar servicios que no son tan respetuosos Correcto. con, Totalmente de acuerdo. con la persona. Entonces,
pasa mucho eso, como como es un tema tan delicado como una pérdida, un proceso de duelo, llegar a la persona correcta, porque entre esta búsqueda, entre la angustia, con las ganas de conectar y todo, pueden haber muchas personas que se pueden haber afectadas por estafadores, por gente sin... Sin ningún escrúpulo. Sin Sí. criterio. Como que juegan con la vulnerabilidad. Sí. Y con las ganas que tiene la otra persona del otro lado, como de conectar, va a querer creer en todo también. Entonces, por eso es tan importante ser respetuosos con la otra parte y también dejarlo. O sea, en este caso, con tu consultante, bueno, era su proceso. Ujú. Lamentablemente todavía tenía cosas que seguir mejorando, pero ya no puedes hacer nada más, po. Correcto, eso es lo que hay. Entonces ahora se realiza un encuadre. Yo antes de mis sesiones siempre realizo un encuadre, comento de que puede existir un 50% de probabilidad de conectar y un 50% que quizás no conectemos y que eso no depende de mí, depende más bien del consultante y del espíritu. ¿Qué predisposición tienes tú para conectar? Y el espíritu, ¿qué ganas también tiene de conectar? Porque si yo no tengo pendiente, yo sentí que lo di todo y me dieron todo, y yo aquí estoy bien, estoy pleno y cuido y amo, estoy bien, no tengo Sí. para qué regresar, mis señales son más sutiles, voy a venir en un sueño, pero no es necesaria una sesión. Yo siento que son ellos quienes mueven los hilos para que uno llegue al medium que tiene que llegar. Yo por eso decidí enseñar mediumnidad, porque me di cuenta que habían muchos profesionales no sé si me tiro con esto a la piscina, pero con poca ética al momento de Sí. trabajar con un consultante con vulnerabilidades que están a flor de piel. Les voy a poner un ejemplo que siempre pongo en el curso, de un muy mal proceder, de un colega de muy mal proceder. No tengo idea ni cómo se llama. Me gustaría saberlo para poder decir que no vayan, pero no sé. Creo que él tuvo como consultantes a unos papitos que buscaron durante 5 años un bebé. El bebé cumplió 1 año después de nacido y él falleció por enfermedades, por cosas muy complejas. Con un duelo inmenso, con lo que les costó ser padres y todos pueden imaginar el dolor que tenían. Ellos asistieron donde esta persona que se hacía llamar medium de integración, que son aquellos que prestan el cuerpo como para que se integre el espíritu y ocupen su voz, ocupen su cuerpo. Yo nunca he visto uno de esos mediums, pero sé que existen en el mundo espírita. A todo esto yo me mantengo un margen del mundo espírita, lo que yo hago es mediumnidad evidencial. Entonces, ¿qué pasó? Se me fue la onda. Pongamos pausa porque se me fue la onda. Yo con los padres estábamos hablando de... Los padres. Sí. Estos padres fueron a la consulta de este medium. Él se hizo pasar, ¿verdad?, como por un niño pequeño. Y él hablaba, incluso cambiaba su tono de voz como... Papito, mamita, pueden venir a verme, quiero que me vengan a ver más seguido, y jugaba con esa vulnerabilidad. Entonces ahí es donde yo digo, ahí había una falta de ética tremenda, porque además este hombre hacía que estos papás viniesen todas las semanas a hablar con su hijo. Lo hicieron durante 3 meses y cada sesión costaba 120,000 pesos. Ellos gastaron una cantidad de plata porque no querían fallarle a su hijo. Porque su hijo era quien le pedía todas las semanas que regresaran a hablar con él. Eso es una falta de ética tremendo. Por ejemplo, yo no repito sesiones. Yo hago solo una. Tienes una oportunidad de sesión. ¿Por qué no repito sesiones? Un 99,9% de mis sesiones son exitosas. Vamos a dejar abierta esta probabilidad. Entonces, cuando una persona va a una sesión, logra salir conforme, recibir los mensajes. Estoy segura que mi ser querido está allá porque ya me dio pruebas de cosas que nadie más sabe. No son pruebas como puras fechas y nombres, son cosas íntimas. Que nadie más sabe, con eso me confirma que estoy del otro lado, me quedo tranquila o tranquilo. Pero pasa que a veces pasan 6 meses, 1 año más y ya quiero volver porque extraño. Quiero que me diga de nuevo que está, que permanece. Solo eso, ya sé que está, pero quiero que me... Pero eso genera una dependencia hacia mí como medium, no de la conexión, porque esa conexión la podemos tener todos. Y es por eso que ahí nace también la necesidad de enseñar a otros a conectar. Yo puedo hacer una sesión contigo, pero después de una mejor aprende tú. Y tú conecta, y tú si quieres ayuda a otros, y tú conecta con tus seres queridos y aprende a interpretar, a decodificar. Pero eso se puede hacer, pero no dependas de mí para poder conectarte, porque ahí se genera una dependencia de la persona, no de lo que yo hago. Y con respecto a eso, de los tipos de medium,
Si nos puede explicar un poquito más, porque yo, bueno, algo sé por los documentos, son mucho de documental y cosas, y Sí. entonces tengo conocimiento de ese tipo de medium que nombraste, pero es muy, muy raro Sí, encontrar hacías una un- diferencia entre lo Sí. evidencial y lo espiritual. Hagamos la diferencia. Ya. El mundo espírita es un dogma. De hecho, Allan Kardec es conocido como el padre del espiritismo, de este dogma. Él crea una doctrina. Esto en 1857. Él escribió un libro que se llama El mundo de los espíritus, el libro, perdón, de los espíritus. Y la primera publicación que tuvo este libro vendió 40 millones de copias y fue una recopilación de 2 años de sesiones de mediumnidad. En ese entonces se usaban mucho estas las mesas parlantes, donde la gente se tomaba las manos alrededor de una mesa y la mesa se movía y invocaban al espíritu. El mundo espírita cree como dogma en la Virgen, en Jesús, en espíritus del bien, del mal, del error. Tienen a los medium como obviamente el canal para conectar, pero ellos hacen canalización, que es distinto a lo que yo hago, que es conectar, ¿ya? ¿Por qué canalizar? Porque ellos canalizan mensajes y esto se le refiere a seres de luz, ángeles u otros que están dentro de su dogma. Yo nunca he canalizado un ángel, un ser de luz, pero sí a personas. Y la mediumnidad evidencial se crea en este siglo a partir de los mediums psíquicos, ¿verdad? Que no caían como en esto de la integración o en el dogma más bien del espiritismo. Uno de mis referentes de la mediumnidad evidencial es Sebastián Lía. Él es de Argentina, hizo un programa acá en Chile como el 2007 que se llama Medium y hacía sesiones en este programa. De hecho está completo en YouTube por si lo quieren ver, Ah, se qué lo recomiendo. interesante. Porque yo hago el mismo tipo de mediumnidad que hace Sebastián. Entonces es ahí donde se desmarca. La mediumnidad evidencial no requiere de ningún tipo de herramienta, no requiere de una forma para llegar a conectar. Yo lo que enseño, por ejemplo, en los cursos es parte de mi experiencia, el camino que yo tuve para poder llegar y aprender a decodificar. Pero cada quien tiene que aprender su propio, tiene que armar su propio método de conexión. No hay una receta escrita como 10 gramos de felicidad, 100 de concentración, no. Entonces cada quien. Carmen, y si es una capacidad, uno la puede ir trabajando y todo, conectando con este mundo más espiritual también, pero ¿cómo haces para ir filtrando también? Porque claro, yo voy como consultante y probablemente quiero hablar con mi familia, pero como tú ya tienes la capacidad un poco más abierta, ¿cómo haces que esa capacidad se ajuste y no andes todo el día viendo gente, digamos? Claro, también eso se puede enseñar. Yo a todo esto decido no ver. ¿Ya? Yo es con clarividencia que conecto. Entonces, yo si cierro mis ojos, conecto aquí. Siempre digo eso, como acá. Pero no los veo como espectros. Sí los puedo sentir. Hay veces que puedo escuchar algo. Clarisintencia tengo mucho respecto al cuerpo, ¿verdad? Como cuando se sienten sensaciones corporales. Pero yo cómo es que puedo manejarlo o bloquearlo es porque yo hoy día decido hacer conexión. Yo mañana decido no hacer conexión y yo lo digo, lo manifiesto. Eso depende mucho también de cómo uno se sienta. Si yo hoy día ando muy bajoneado y voy a tener sesiones, probablemente no conecte. Pero si yo tengo una vibra acá, estoy aquí con alta frecuencia, quiero conectar cosas bonitas, bonitos recuerdos y mucho, mucho, mucho amor, la sesión es preciosa, sale muy bonita. Entonces depende también mucho de cómo tú te sientes, de cómo tú vas en tu día a día aplicando la mediumnidad, cuánto quieres trabajar en ella. Es todo un proceso. Yo siempre digo, no se me apuren. Yo hago 3 niveles, 1, 2 y avanzado. Y de repente ya en el nivel 2 queremos empezar a hacer sesiones al tiro. Y es porque hay prácticas, desde lo más básico a lo más complejo. Pero no se apuren si algo no sale bien. Yo me demoré 12 años en estar aquí plantada frente a ustedes. Entonces es un camino para aprender. Sí, y yo de Medium, bueno, me gustan los shows de Teresa Caputo. ¿Ya? Así se dice, ¿no es cierto? Teresa Caputo. Sí. Sí. Tyler Henry y el otro que es famoso, que es igual como de la Teresa, bien antiguo, bien famoso. ¿También es como gringo? Sí. Ya, no me acuerdo cómo se llama él. Eso tengo como de referencia. Y ellos, como tú dices, tienen diferentes estilos. Sí. La Teresa es como muy, casi que va caminando por la calle y se encuentra con alguien y le dice Me cosas. pasaba así al principio como la Teresa, Sí. pero descubrí con el tiempo que no es la forma. Sí, Descubrí con el tiempo que no. la otra, bueno, eso es un show, por eso decía un Claro, show. es un show. Entonces, me refiero a show como de programa. Sí, entonces, sí. tienen que mostrar otras cosas. Pues,
El Tyler, como que por lo que ha expresado, que todo esto está en Netflix, Sí. el documental, La vida después de la muerte con Sí, Tyler sí. Henry. él Me la vi. sufre mucho corporalmente, se agota mucho, como lo que tú decías. Y bueno, hay otras creencias también que dicen que si uno traspasa estos límites de lo que debe pasar en la vida, hay ciertos como castigos o te van a pasar ciertas cosas corporalmente. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo te sientes con el proceso de la mediumnidad en tu vida? Como con tu familia, Ujú. con tu gente, digamos. Fue todo un proceso, porque Mm. primero fue irme descubriendo como medio. Ujú. Después, el 2021, una necesidad, pero inmensa en mi corazón, que dijo, Carmen, mira, si una pandemia nos puede mantener encerrados y quitar todas tus habilidades, ¿por qué no aprovechas este tiempo y ayudas a otros y muestras tus habilidades al mundo? ¿Cuál es el problema de esto? No hay. Ujú. Vamos. Esa fue, y fue a propósito de que yo vi que lo recomiendo, un documental en Netflix que se llama La vida después de la muerte, Es muy bueno. que lo hicieron después Sí. con Tyler Henry, el mismo nombre, pero es muy, muy bueno ese documental. Y ahí yo vi que en todo el mundo habían mediums como yo y que conectaban de distintas formas, con distintas herramientas. Sí. Incluso en Inglaterra hay un centro como de mediunidad, formación psíquica desde 1921. Entonces es todo un mundo. Por ejemplo, Teresa Caputo y Tyler Henry tienen su estilo de mediumnidad. Tyler tiene un estilo más psicográfico, Caputo es más evidencial quizás, porque no necesita de nada para conectar, es más evidencial, pero es muy disruptiva. Y yo creo que ese tipo de conexión uno tiene que estar consciente. ¿Qué es lo que me va a suceder si yo conecto así? ¿Qué es lo que yo entrego y qué es lo que me dan? ¿Cuál es la retribución? Hay un medium chileno que se llama Jaime Galté. También existe en el Chile Oculto otro. Somos buenos para los documentales, parece. Otro documental que se llama El Chile Oculto. Y ahí está la historia de Jaime Galté, uno de los grandes mediums chilenos de 1920. Y él antes de morir dice que él muere por un cáncer. Sabía cuándo iba a morir, la hora y el día y todo. Y lo dijo mucho tiempo antes. Dijo que esa enfermedad era a propósito de que él había conectado mucho con enfermedades de otras personas porque él se dedicaba a ayudar en eso. Ya como, mira, mi hijo está enfermo, no puede caminar, ya voy a hacer como este tipo de medium, le vamos a llamar tipo de mediumnidad y te voy a ayudar con esto. Y él muere como por un desgaste, según él, físico. Yo, en lo personal, tenía 11 diagnósticos de distintas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus, fibromialgia, enfermedad del tejido diferencial, tejido conectivo, un montón de cuestiones. Y yo comienzo a hacer mediumnidad, no tengo nada. De hecho, hoy por hoy estoy en remisión de mis enfermedades autoinmunes. Entonces yo no puedo decir que esto directamente afecte mi salud, sino que afecta el cómo tú te relacionas con el mundo espiritual. Claro. Cuando tú no te preparas, cuando tú no estás primero sanado contigo para poder trabajar con otros. Por eso es tan importante. Cuando yo veo que una persona y un consultante me dice, uy, como me conecté tan bien, ahora quiero hacer el curso. Sí, pero tú primero tienes que pasar por un proceso de aprendizaje, terapia complementaria, psicología, lo que sea, pero pasa por eso primero. Y después ya hay apertura, hay sanación, hay entendimiento, puedes estar acá, sin problema. Cuando la gente se siente preparada, bueno, y yo también ahí utilizo mi intuición un poquito para saber quién está preparado para ingresar al curso. Y quien hace mediumnidad y sale de mi curso, sale siempre con un respeto único y empatía única al consultante, que es profesionalizar un poco más este oficio, Sí. no hacerlo así porque no jugamos a hacer mediumnidad, no jugamos con los sentimientos de las personas. Eso es lo importante, creo yo, como saber bien qué haces para que no te afecte y al mismo tiempo hacer el bien de verdad, no jugando. Y entregar una visión más real y seria al Mm, respecto, porque existe. O sea, somos seres de energía. Nos De movemos alguna u por otra energía. manera hay que... no puede llegar hasta ahí solamente. Entonces, Correcto. va más allá, como ir dándole más serio, más profesional, porque es real, o sea, pasa a todos. Yo creo que los que nos están escuchando ahora han tenido alguna señal, algún sueño. algún sueño, Aromas. pasa Ujú. mucho. Ujú. En la casa de mi abuelo, cuando después de que falleció, era su perfume, así, y estábamos todos ahí, como que se dio vuelta y así muchas otras experiencias. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Sí, Pero cuando volver. todos hemos vivido experiencias o no, como
Con las de mariposas, los conexión. colibríes. Sí. Bueno, es que además yo creo que uno tiene que estar receptivo también, Ujú. porque a veces yo siento que nuestros seres queridos tratan de conectar, de buscar alguna señal, porque a veces nos ven muy tristes, yo creo. Bueno, Ujú. yo como hablo desde lo que yo he vivido, mi mamá partió ya hace 12 años, mi hermano como 6 y todo, y están ahí porque mi hermana, por ejemplo, sueña con ellos y todo. Y ella me va traspasando cosas y claro, ha sido como Ujú. evidencial. ¿Por qué? Porque le han dicho cosas que solo yo sabía. Entonces, Súper. además tuve una experiencia con un alumno tuyo, con Camilo, que fue maravillosa en realidad, pero sería bueno porque tú lo formas y eres una medium desde la ética, y eso creo que Ujú. es súper importante para quienes están compartiendo esta hora con nosotros, porque en realidad tú dices una sola sesión. ¿Qué pasa con la información que uno quiere entregar? Porque te vas a encontrar con gente que es poco ética. Entonces, a mí me pasó que no me pidió mucha información unos días antes que yo conectara con ellos y también los invitara. A mí me dio temor sí que no llegaran, porque yo los conozco No te van como a querer son. venir a Entonces yo ver. dice, ay, no van a querer venir y todo. Me Entonces, está molestando. claro, entonces era como una invitación y todo para que participaran y estuvieron y todo, y las muestras fueron súper claras, o sea, que no tenía, por ejemplo, si estábamos conectados en Instagram, que yo lo ubicaba, digamos. Entonces no había forma de que buscara y googleara o que buscara información, esto como para Sí, un mito, muy así, bien. para que buscara información, porque yo no tenía conexión, porque no salía que era mi hermano, por ejemplo. Ya. No había fotos de él con la postura, que fue una de las evidencias, con la postura, o de mi mamá con la vestimenta, por ejemplo. Entonces él cuando hace la Esas cosas son las descripción, evidencias. claro, Sí. entonces cuando hace la descripción y me lo plantea así como, no, mira, él está sentado así y todo, era que yo lo estaba viendo. Sí. De hecho, plantea con algo y él como que conecta con la respuesta que yo con la pregunta que hago cuando me da una evidencia y es como, estaba Haberlo ahí. escuchado. Sí, po, Claro. estaba ahí. Entonces se estaba burlando porque, claro, tenía un tono burlesco, entonces son situaciones, pero Ujú. yo no entregué mayor información. Entonces, recomiéndanos tú para quienes estén escuchando y que puedan conectar con algún medium que quizás no es alumno tuyo o no eres tú Ujú. misma, para que la gente esté preparada. Y Correcto. entregarnos dónde te pueden encontrar también. Sí, porque ahí le Ya. vamos a... Ya, ya. Bueno, lo primero entonces, Maca, Mm. ¿qué era? El tema de las evidencias y Ah, de la información que uno tiene que entregar antes, digamos, sí. para preparar una sesión. Yo no pido nada de información. Ya. Es más, me conectan a veces por Instagram o me conectan directamente porque yo tengo ahí en mis redes sociales cuál es el número de WhatsApp para contactar y eso es contactar directo en WhatsApp con mi hermana, que ella es quien me coordina las sesiones, da agenda, mueve agenda. Ella es quien me ayuda en eso porque a mí no me da el tiempo. Solo por eso. Y además porque yo quiero tener una distancia con el consultante. Ya no quiero ser la primera. Hay mucha información hoy en las redes sociales, Sí. en Facebook, en Instagram, no sé, puedes poner el nombre, puedes googlear, pero es la evidencia que solamente tú conectas. Yo te puedo dar el nombre, fecha de nacimiento, eso lo puedes encontrar en internet, pero si yo te digo la postura en la que él se sentaba, por ejemplo, eso no lo encuentras, o la forma en que se relacionaba, eso tampoco lo encuentras en internet, o un secreto entre ustedes dos, o una anécdota de niños, o esas cosas no están. Y esas son las verdaderas evidencias. Yo recomiendo que quien va a ir a una sesión de mediumnidad no dé ningún tipo de información. No dé foto, no dé nombre, no dé causa de muerte, no dé fecha de muerte, no dé ciudad de donde están hablando o país. Yo he hecho sesiones para Honduras, El Salvador, países que ni siquiera conozco de su cultura. O sea, nada. Y es porque yo estoy segura que son ellos quienes interceden y buscan a quienes los van a decodificar de mejor forma. Por ejemplo, en tu caso, quizás yo no era la medium porque no iba a poder interpretar posturas y cosas así. Por eso. Y había más conexión con el medium de cosas, de experiencias propias del medium que puede decodificar y dice, te entiendo lo que me quieres decir. Es una moto. Te entiendo lo que me quieres decir. Era esta pinta. No sé, es como eso. Ellos te eligen, según yo. Por eso cuando un consultante llega con mucha apertura, yo lo acepto. Sí, yo nunca he tenido esa experiencia. Tienes que vivirla. No. Tienes que vivirlo. Yo te invito a vivir. Sí. Sí, es muy, porque siempre, bueno, en una familia que todos son, ven cosas y todo, por mi lado paterno. Mi abuela, por ejemplo, le pasó eso que tú comentabas de este medium. Ella llamó el día antes de morir, o sea, la noche antes de morir. Yo me voy a morir esta noche, voy a entregar mis herramientas, no sé qué. Mi papá no, mamá, ¿cómo se te ocurre? Sí, y falleció esa noche. Entonces, tenemos, Súper heavy. sí, no, tenemos, uy,
para otro capítulo, como Mucha les historia. decía. Quizás es familia de mediums. En mi casa nos pasa un poco eso. Bueno, mi hermana, mi hermano, yo, mi hijo. Mi mamá nada. No, yo no voy a- Bloqueada. Y yo entonces, por lo mismo, siempre ando buscando, muy curiosa de esto, como, ay, qué rico saber, quiero saber, pero nunca he tenido la fortuna de encontrarme con la persona indicada. De hecho, hace poco hice una sesión con una persona que me recomendaron. Y de pura curiosa, porque de verdad que no necesito, yo en ese sentido de creencias, como que no, muy tranquila. Quizás es por eso. Sí, No existe una necesidad de No. que te confirmen porque tienes la total convicción de que están. sí, Entonces, por mucho mensaje que me den, ya sabía que estaban, que me acompañan, que lo claro, siento. sí, eso porque como que, esta persona era más bien psíquica al parecer, porque como que sabía cosas que yo igual sabía, pero no eran información evidencial como tú dices, no era como algo... Era más general, todo más general. Sí, entonces, por ejemplo, yo que lo vivía así igual, súper respetuosa y todo, y tengo más filtro y más herramientas, entonces, claro, podría haberme quedado, me quedé tranquila, pero a otra persona le podría haber afectado o podría haber como, ¡ay, no, sí! Súper todo importante eso lo que estás que diciendo, pasó". sí. La asertividad al momento de Sí. entregar mensajes es muy importante. Yo a mis alumnos siempre les digo, no se queden en una sesión hablando de lo que pasó, de por qué murió, de cómo se siente, porque no estamos en una terapia psicológica o una terapia de duelo. Ujú. No tenemos las herramientas para abordar una situación así. Nosotros enfoquémonos a lo que nos corresponde, que es conectar mensajes de los seres queridos fallecidos hacia nuestros consultantes. Claro. Luego damos las gracias a ambos, al mundo espiritual y a quien tenemos enfrente, y cerramos la sesión y que la persona tenga que vivir la emoción que tenga que vivir, que la suelte después de la sesión, que lo pueda internalizar también o que se quiera reír, lo que sea. Pero dejemos que ellos manejen esa emoción. También asertivos al momento de entregar mensajes. Yo, por ejemplo, digo, si recibes algo de mucha sensibilidad, porque yo puedo saber de todo, una violación, un aborto, cosas así, también son fuertes. Por lo general tiendo a no conectar con ese tipo de emociones, ¿ya? Esto habrá sido, no sé, 10% de mis sesiones tienen algo así. Y es porque es necesario comentarlo. Ya hay una necesidad del espíritu comentarlo el consultante. Pero si yo no me siento bien o no me siento segura de dar esa información, yo la voy a escribir. Yo siempre uso lápiz y papel en las sesiones y escribo. Si la persona, el consultante me dice, ¿no te dijo algo sobre un aborto? Sí, me lo dijo, pero lo escribí, no te lo comenté porque siento que no era una situación para hablar, pero sí, es uno de los temas que puede mencionar. Quizás tienes que trabajar en eso, a lo mejor ir a alguna terapia, pero te dejo aquí la inquietud, digamos. Aquí está escrito, es porque yo lo conecté, algo había de respuesta. Pero no nos centramos en esa emoción, no nos centramos solo en eso. La extensión de un sentimiento negativo es eso, pues, es negativo para nosotros. Entonces, cuando el duelo se torna en negativo, solo en pena, solo en melancolía, no tienes avance, no tienes avance. Es muy importante eso que mencionas y me gusta mucho el enfoque que le das porque en realidad no son terapeutas de duelo. Ujú, Están correcto. conectando y mucha gente acude a estas experiencias buscando que los ayuden Correcto. a canalizar esa pena o desarrollarla de otra manera. Yo sí hago acompañamiento de duelo, no terapeuta, porque no soy terapia. O sea, no soy terapeuta, así que no hago terapia, pero sí hago acompañamiento. Y es como, ¿cómo te sientes con la pérdida? Yo te puedo aseverar de que del otro lado existe esto y esto. Incluso dentro del acompañamiento puede que haya una sesión de mediumnidad, dependiendo del proceso de la persona, de cómo se siente, de cómo está. Ahora mismo tengo pacientes en acompañamiento y han tenido unos avances muy importantes en sus procesos, más bien. Y es porque no le llamamos proceso de duelo, número uno. Le llamamos duelo. Ya, porque el proceso lo hablan los terapeutas, con nombre, con esta es la teoría de la negación, claro, la fase, qué sé yo. Pero yo desde la mediumnidad hablo del duelo. El duelo no es algo que se acabe jamás, jamás, jamás. Uno aprende a internalizar una pena y una pérdida muy grande. La pérdida de un ser querido, de una persona, es de una persona así como de alguien que tuviste en tu vida tangiblemente, es una de las penas más grandes, si no es la más grande que vive el ser humano en esta experiencia. Porque te va a doler más que se te queme una casa, o sea, no te va a doler más que se te queme la casa a que se fallezca, no sé, tu mamá dentro de la casa incendiada, ¿cierto? Son cosas
muy, muy distintas. A eso me refiero con que es como la mayor tragedia que puede vivir una persona. Y nos han enseñado que estos son procesos y los procesos tienen fin. Pero en este caso no hay un fin, hay una internalización. Pueden pasar 20 años y quizás yo vuelva a llorar con un recuerdo de mi ser querido, así con mucha pena, como si hubiese fallecido ayer. Y eso no quiere decir que está mal. Esas son emociones asociadas a un amor tan grande que no tiene dónde ser depositado físicamente. Sí, espiritualmente. Por eso es bueno escribirle a sus seres queridos, por eso es bueno prender una velita, por eso es bueno hablarles, conversarles como si estuvieran, contarles tus cosas, pedirle cosas, interactuar con ellos, porque ahí están. Entonces, y esta pérdida física no te permite dejar este amor, este cariño, pero sí lo espiritual te lo permite y hay que continuar haciéndolo. No hay fin, hay internalización del duelo. Eso es según mi experiencia. Sí, respecto de la sesión que les comentaba con Camilo, me preparé unos días antes haciendo esta invitación y todo, y yo me predispuse en disfrutarla, entonces de no llorar. Yo dije, no voy a llorar porque siempre lloro, yo quiero disfrutar esta sesión porque yo sé que ellos están conmigo y que me acompañan y buscan formas de manifestarse y todo lo demás. Entonces ya los asocio a mariposas, colibritos, porque son así, en lugares donde veo solo cemento y aparece una mariposa y de cierto color y todo, entonces hago esa asociación. Y además porque quiero creer, es que eso es lo importante, como esto cuando uno va buscando, como digo yo sanamente, el equilibrio mente, cuerpo y alma, uno tiene que decidir creer en realidad, porque como hablábamos recién, somos seres de energía, nos movemos por energía y todo, entonces obviamente. Y llegando allá, claro, empieza con esta evidencia y todo lo demás, Camilo, que fue muy, en algunas partes muy gracioso, porque estaba describiendo a mis familiares tal cual, pero en algún minuto esto se torna sorpresivo y me envían mensajes, pero mensajes súper profundos, no así como, oh, yo quiero que estés bien, que probablemente si uno se encuentra con alguien que sea poco ético, tus seres queridos siempre van a querer que estés bien. Entonces fueron mensajes muy profundos de procesos de vida que tuvimos los tres, digamos, yo con cada uno de ellos. Y fue impactante. Y ahí las lágrimas fueron inevitables, pero de verdad... el encontrarse con alguien que sea así como ético y que no se quede pegado en la causa de la muerte ni por qué, porque de hecho uno de ellos no quiso hablar de su causa. nunca supo, pero porque era un camino profundo y no muy claro, digamos. Entonces él decidió decirle, no quiero que me comentes de que... No es un tema que yo tenga Y que yo todavía supe enseguida también que sí seguía confirmando todo el rato que era mi familiar y era en ese caso mi hermano. Entonces es importante también que uno canalice o que se encuentre, digamos... Vaya predispuesto a conectar. Fue una sesión súper linda. Sí, hablamos también mucho de eso, que se llama sintonía mediúmnica. Yo así lo enseño, como sintonía mediúmnica. Y es cuando el consultante... tiene sintonía contigo y con el fallecido. Es decir, sí, logro aceptar lo que me está diciendo, lo entiendo, lo estoy internalizando en este tema. Ah, mira, esta información viene para esto. Yo también lo ordeno. De hecho, como medium yo necesito que el consultante vaya ordenando la información que yo entrego porque yo decodifico. No es como que a mí me den una información escrita. Tiene que decir esto, esto y esto y esto. Hay veces que sí, es muy literal. Me hacen escribir o lo oigo, muy literal. Pero no es toda la sesión igual. Es muy diverso, la forma de cada sesión es muy distinta. Puede que en una sesión yo solo tenga clarividencia, puede que en otra sesión tenga clarisintencia, clariaudiencia, un poquito clarividencia. Entonces son cada una muy distinta. Y los mensajes que se entregan, obviamente también. Pero siempre esa es la tónica, Maca, de que tú como consultante debes ir con una muy buena predisposición. Yo también doy este ejemplo. Del otro lado, pescan el teléfono, yo soy el teléfono, ¿ya? Aló, ¿cómo estás? Mira, soy yo, Juan. Entonces, pero que hay tantos Juan, que es una coincidencia que pueda decir el nombre de mi papá. Así que yo digo, ¿se llama Juan? Puede ser. ¿Sí o no? Pues sí, usted sabe si se llamaba Juan, pero puede ser. Ya, ok, dejémoslo ahí. Dame otra prueba, ya le mando otra prueba. No sé, ¿estudió en tal escuela? Sí, pero pudiste haberlo visto por ahí, así que puede ser. De nuevo, seguimos con esa tensión. Ya dame algo más. No sé, tengo una pelota azul al lado de la cama que es para apretar y es para la mano. Ahí está mi velador y todavía está ahí. Eso es una prueba evidencial. Ya, sí está, sí es. No hay duda, no me cae duda que es él. Pero si ella no reconoce esa última opción, esa última evidencia, y me dice, ¿puede ser? A mí me cortan el teléfono. Sí. Es lo mismo, es como si yo llamo a alguien y le estoy diciendo, hola, ¿cómo estáis? Me respondieron del otro lado, sí, puede ser. No, pues estás bien, puede ser. ¿Sabes qué? No quiero hablar. Corto el teléfono.
¿Ya? Entonces, por eso siempre es importante esa sintonía entre el medium, el consultante y el espíritu. Si no, esto se corta, se puede cortar la comunicación. Claro. Así es como por lo menos lo determinamos nosotros. Y el ir con la predisposición hace que esta comunicación sea fluida, sea mucho más clara, que el medium pueda no solamente integrarse en las evidencias, sino que también en lo emocional. Y entregar mensajes como ese, más direccionados, que no son más, no son generales, son más específicos a un tema en específico, como lo que tú recién mencionaste. Muy específica. Muy específico. Sí, así es. Sí, yo invito a la gente también, bueno, usted podrá creer o no creer, va a hacer criterio y libre albedrío de cada cual, pero si usted siente, no sé si la necesidad, pero sí el complemento probablemente, porque si uno lo hace desde la necesidad vas a querer más información y se va a volver una costumbre y todo, y acudir, como pasa a veces con, no son iguales, pero como pasa a veces con los tarotistas o con otro tipo de terapia. Entonces es importante también ir consciente y con predisposición, siento yo, y tratar de conectar, porque nuestros seres queridos están ahí, o sea, se van manifestando todos los días, pero como nosotros estamos con esto tan físico, tan terrenal, obviamos ciertas sensaciones. Por eso es que para los niños a veces es más fácil sentir. Mira, vean, mi hija misma, sin ir más lejos, me dice, la abuela. ¿Qué abuela? Estamos solitas. ¿Quién es? O me pregunta, ¿quién es? ¿Quién, hija? ¿Ahí quién es? La niña. ¿Qué niña? Porque yo no veo. Bueno, si estás acá no molestes a mi hija porque ella no te puede ayudar, quizás me buscas a mí. Yo como que trato de hablar con ellos, ¿ya? Porque es como si yo estuviera hablando con ustedes. Y a veces es psíquico mi conversación y a veces es con esto, con la voz, con lo que trasciende, la energía, el sonido, eso trasciende mucho. Por eso yo sé que ellos escuchan cuando uno los nombra, les habla, les dice. Es más, he tenido sesiones muy graciosas en donde hay personas que antes de la sesión le dicen, ya, te voy a decir, y no sé, un garabato, tatito, tatá, que si tú no te conectas hoy día, me enojo para siempre contigo. Así que hoy día te conectas o te conectas. Y después me dice el espíritu a mí en la consulta, el garabato que le dijo antes no le gustó tanto porque en realidad usted nunca lo trató así. Así que se muere la risa, así es. O sea, yo vengo con una predisposición de alegría, de conectar, de que estoy segura que están. Así que así es mucho más fácil conectar para un medio. Sí. Y yo también pues dejo la invitación esta a todas las personas que quieran en algún minuto tener una sesión de mediumnidad por necesidad, por curiosidad o porque hay algo que los mueve como complementario. Pasé un proceso y quiero reconfirmar algo que quizás ya siento. Bueno, la instancia de una sesión de mediumnidad evidencial es una maravillosa instancia para uno confirmar ese tipo de cosas. No es una sesión para ver cosas del futuro. Ojo, que muchos consultantes llegan también como, ¿le puedes preguntar a mi mamá si me debo comprar la casa? Claro. Si me debo separar o casarme o si voy a tener hijos. Probablemente ellos lo sepan porque del otro lado no hay tiempo ni espacio, pero tú estás viviendo acá tu experiencia humana y si te tienes que equivocar, bueno, te vas a equivocar para aprender algo. Entonces no van a evitar tus errores. No van a evitar porque finalmente de eso vas a aprender y vas a avanzar. Claro. Y ellos ¿qué quieren? Que tú avances, no que te quedes ahí. No te voy a salvar de un error para que no avances, al contrario. Dale, pero yo te acompaño, estoy aquí, soy soporte. Yo creo que eso igual es importante saberlo cuando uno se presenta a una sesión. ¿Y cómo se ponen en contacto contigo? En redes sociales, les dejo aquí ahora, es Medium Carmen Paz, me pueden encontrar así en Instagram. Ahora junto a Camilo, que es uno de mis alumnos egresados del nivel avanzado, que estoy muy contenta, es un muy, muy buen terapeuta y además muy buen medium. Con él hicimos hace poco una actividad y ahora también pensamos en aperturarnos al mundo de los podcasts, así que ya tenemos le pusimos el piloto del piloto porque fue un chiste. El piloto del piloto lo tenemos listos y pronto yo quiero darle información a ustedes y compartirle de que vamos a estar ahí como los mediums Lokis, así se va a llamar nuestro podcast. Y en Instagram, como les dije, en Medium Carmen Paz, se pueden poner en contacto ahí conmigo para agendar sesiones. También ahí en mi Instagram pueden ver sesiones que he hecho en vivo, sesiones con animalitos que también tengo, porque ojo que ahí también hay un mundo por descubrir que es la mediumnidad con animales, y experiencias que han mandado mis consultantes de cómo se sienten después de una sesión. Así que creo que por ahí pueden ir viendo a lo mejor ya, que sea más físico, si me da seguridad o no, si les resuena o no, eso es realmente lo importante. Sí, que resuena, ¿cierto? Eso es lo importante. Así es. Nosotros cerramos nuestro capítulo del día de hoy.
Sí, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este capítulo muy especial, muy diferente también Sí. a todo lo otro que habíamos conversado. Pero de eso se trata nuestro podcast, de bienestar emocional, integral y muchos otros temas. Así que muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en todas las plataformas donde nos encontramos, en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carmen, por acompañarnos hoy Gracias, día. Mónica. Mucho Gracias, éxito Pies. también, que te vaya muy bien. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chau. Chau, chau.